porque hay mucho bicho dando vuelta en esta época del año. Está sentada con nosotros acá la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Qué, la licenciada Jimena López. Jimena, buen día. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, ¿todo bien? Bueno, quiero hablar con la dirigente también del Frente Renovador. El domingo, venimos ya de varias elecciones, pero el domingo hubo una elección nacional capitalina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la gente ya sabe de lo que estamos hablando, de política, donde la Libertad Avanza se consolida como un partido político de importancia en el centro neurálgico de la política argentina. Dios atiende en todas partes, pero especialmente en Buenos Aires, dice, ¿no? Y Buenos Aires espejaría lo que puede suceder en el resto del país y la provincia de Buenos Aires, que tiene elecciones para el 7 de septiembre, y hacer una lectura política contigo. Yo tengo una opinión y me gustaría que la gente escuchara, a los pocos que nos siguen, la tuya, en alusión a esto, a lo que es la Libertad Avanza y la influencia que está teniendo en la política argentina, la toma de decisiones, administra el Poder Ejecutivo Nacional, no tiene mayoría en las cámaras de diputados y senadores de la Nación, no tiene gobernaciones, no tiene intendencias, pero tiene una marca que mide bien, es una marca que mide bien. Inclusive aquí en nuestro distrito también, me imagino que debe pasar lo mismo en la zona. Ahí están todos con las garrochas, gente del PRO, interesadísimo en sumarse a el mileísmo, a la Libertad Avanza como elemento nuevo. Preguntarte, ¿qué te parece esto que está sucediendo en la política argentina? Con un alto nivel de antisemitismo, de cada dos porteños, sí, uno no fue a votar. Muy poca gente, el 50% fue a votar. Y la otra no. Al contar los porcentajes de cada candidato, son porcentajes de representatividad bastante bajos, no llegan al 20% cada uno. Para mí hay dos cosas para pensar. Una, que la ciudadanía cree que el voto no es un derecho que le sirva para algo, como expresión política de la democracia, entonces... O que le mejore la vida. O que le mejore la vida, claramente. Pero en particular es que hay como una baja calidad democrática en nuestro país. Y no tiene que ver con que esté Milei, eso no tiene que ver con una cuestión ideológica, porque podría estar otra persona y si vota el 50% también voy a pensar que hay baja calidad democrática. Lo que me parece es que... Es que la gente no cree que la política le pueda modificar algo de su vida cotidiana, hay un descreimiento en general. La Libertad Avanza es una fuerza relativamente nueva en esto de, bueno, no tiene legisladores, no tiene claramente porque está ocupando el Ejecutivo Nacional y me parece que tiene que ver con los años y en estas elecciones de mediano término en el resto de las provincias y en Ciudad de Buenos Aires demostró que va a tener legisladores, que va a tener un cuerpo de legisladores. Y creo que hubo un quiebre en la forma de hacer política muy diferencial. La Libertad Avanza en algún punto en la elección de Ciudad de Buenos Aires se termina comiendo al PRO. Se termina comiendo al PRO. Pareciera que va camino de desaparecer. Se lo come. Era como un juego del gato y del ratón. Los enloquecieron con la inteligencia artificial en redes, duplicando los videos con las voces de Mauricio Macri diciendo que Silvia Los Penato se bajaba, un video de Silvia Los Penato diciendo que se bajaba para no hacerle el juego al kirchnerismo. Bueno, ahí hay un cambio de época, que no digo que esté ni bien ni mal, yo no creo, hay una guerra cultural que se da en el campo de lo digital, en las redes específicamente, que es muy fuerte y que el resto de las fuerzas partidarias por ahí no supimos leer a tiempo, porque como vos cambiás el algoritmo para granjear en algún punto determinadas cosas, si se quiere, negativas en contra de un adversario político, también podés granjear cuestiones positivas. Lo que pasa que nosotros venimos corriendo la zanahoria de atrás, me parece. Entonces, desde ese lugar, yo considero que Santoro hizo una muy, muy buena elección, quedó constituido como la primer minoría dentro de Ciudad de Buenos Aires. Me parece que su campaña fue muy, muy buena. Ahora, no es menos cierto que yo me pregunto, esto es una opinión personal, porque si no viste algo como... La campaña de Adorni fue Adorni es Milei fin. Nada más. Nada más. Y yo estoy en Buenos Aires, vos sabés que viajo cada 15 días a Ciudad de Buenos Aires y no plotean toda la ciudad. No, se acabó el afiche. No se llena de afiches, la boleta. No tienen la entrega de boleta, no tienen la militancia nuestra de base que tenemos histórica y estructurante de nuestro movimiento. Es otra construcción político-partidaria que me parece que nosotros venimos como medio dormidos, pero todas las otras fuerzas como medio ahí no la sabemos leer. Un compañero dirigente me decía, no de mi espacio, me decía,
No, lo que pasa es que también hay que leer que ganó el mejor el que más banca el proyecto. No, a ver, en el sistema nuevo de votación yo estuve en la Cámara de Diputados cuando se sancionó boleta única y todo esto. En el nuevo sistema de votación también hay que pensar que seguramente se impongan candidatos que tienen minutos de aire. Claro. Anda a largar un desconocido e instalarlo hoy en día. No. Entonces, en esto de marcar la cara para las boletas específicas, también hay que entender que la estructuración de nuestro sistema electoral es, al menos a nivel nacional, es muy poco conocida. Me parece que juegan muchas variables y claramente un apoyo a la libertad avanza de la que hay que hacerse cargo. O sea, en todas las provincias que se jugaron elecciones hubo un marcado apoyo del electorado, aunque aún fuera poco para ir a votar, no importa ese número, pero de última, la democracia es eso, gana el que tiene más votos. Bien. En las provincias también se impusieron. Bueno, y ahí es donde te pregunto, ¿cómo adaptarse? Vos sos una persona joven dentro de la dirigencia política local, provincial y nacional. Sos integrante del Frente Renovador. Ahí no hay ninguno sonsos adentro del Frente Renovador. El propio Sergio Massa no es un salame. Él lee todas estas cosas. Y la gran elección, obviamente la de Capital Federal es muy importante, pero la gran importante es la del 7 de septiembre. Sí, no la de octubre. Mirá la de octubre, no le bajo el precio a la de octubre, porque se eligen no, comparativamente, pero la provincia de Buenos Aires juega más del 40% del electorado nacional. Y la influencia que ejercería en el futuro de la política argentina, sí. Porque la presencia de Milei es disruptivo. ¿Vale? Milei diciendo ayer, bueno, vamos a tomar dólares de donde venga, no importa qué. Y dice, pues eso no es legal. Hay muchas cosas que rompe él con su estilo, y que la gente compra. La gente no es legal, no es legal para quién si hay un decreto presidencial. También hay que... Claro. O sea, él tira ideas muy disruptivas y nadie se le para enfrente diciendo no es legal. ¿Cómo se le compite a alguien que ha sido tan disruptivo? Que nosotros tenemos una lectura que tiene que ver, si se quiere, con la inflación, con la baja del poder adquisitivo, que la gente en las urnas no demuestra. La recesión, la desaparición de servicios. Entonces, ¿cómo te parás enfrente con un proyecto que sea tentador, que a la gente le guste y no le represente en algún punto más de lo mismo? Que no es lo viejo. Más de lo mismo no es lo viejo. No. Más de lo mismo tiene que ver con votar proyectos que no le resuelvan la vida a la gente. Ayer hablábamos con otro compañero... Que le resuelvan. Que, claro, es presentar proyectos que no le resuelvan. En esto de entender por dónde van las conversaciones como técnica, de qué está hablando la gente, qué es lo que precisa. A veces yo he escuchado dirigentes y dirigentas tener discursos que pueden ser muy buenos, pero que hablan de la estratosfera de la vida. Y me parece que la gente necesita cosas concretas y sí, a mí me asombra el nivel de disrupción que tiene Milei y las barbaridades que dice. ¿Y la gente le gusta? Sí. Y no lo filtran por un sentido también vos tenés, ético. Por ejemplo, a Jimena, que la conozco desde hace muchos años, vos tenés tus convicciones. Vos no te vas a decir, mira, mañana viene alguien, un catalán o de algún lado, viste que hay muchos catalanes que vienen, ¿no? Sí. Y le dicen, bueno, tenés que pintarte el pelo de naranja y qué sé yo, no sé, y ponerte a andar, cambiar tu fisonomía para vender el producto electoral. Y yo no sé si vos los vas a comprar. Porque vos a mí me pasó con el tono de voz. Yo tengo un tono de voz muy particular, más grueso. Y en esto de como... Te cochaste. Como de bajar... No, yo tengo la voz que tengo y a mí no me va a cambiar nada. Me parece que también es cierto que lo que termina no siendo natural a la gente no le llega. Hay una comunicación política que tamiza y que pasa a través de las emociones, que Milei despierta algo que por ahí otros dirigentes no. Yo no comparto nada con Milei, no lo estoy defendiendo, estoy haciendo un análisis. Hay algo de la emoción en la comunicación que dejamos de transmitir nosotros. La gente hoy vota a través de emociones, a través de un bombardeo permanente de redes de información de dudosa procedencia o calidad, pero estamos en ese barro, entonces también hay que empezar a formarse políticamente en ciertas estructuras, en mensajes más cortos. No podemos seguir teniendo los discursos de Fidel el Día del Trabajador en Cuba de 5 horas. No, imposible. Porque no le interesa a nadie. No le interesa a nadie. En la era de la inmediatez la gente quiere cuestiones concretas, que
que le representen de verdad emocionalmente. Bien. Yo a veces he dado discursos con un nivel técnico muy alto Y se aburre. y no llega nadie. Y bostezo, o sea, Y parece me doy bostezo. cuenta enseguida. Y he dado discursos que para mí, si se quieren, son más, Sencillo. no básicos, pero más sencillos, que hablan más de mi vida y de cómo mi vida enlazó con la política y de cuestiones personales, inclusive de mi rol como la mamá de León. Y me doy cuenta vende que la mucho más, gente vende se mucho más. siente más cómoda porque siente que le Se está parece. hablando otra persona. Claro, tal cual. Se parece a esa Tal persona. cual. Y a mí me parece que No. Milei, bien, mal, regular, nos guste, no nos guste, partió el paradigma político en la Argentina. Lo partió. ¿Cómo vender un producto electoral? Estamos hablando. Cómo vender un producto electoral Después, que aparte cómo sea gobernar. exitoso, porque vender puede vender cualquier cosa. Ahora que sea y exitoso. después gobernar. Y después Y gobernar. después, obviamente, después gobernar, porque hay gente que es muy buena como candidata y después la pone a gobernar y te quiere Te querés cortar las que te queden. meter Sí. 35 corchazos, pero el hecho, porque no siempre la gestión condice con la cantidad de votos que puede acumular una persona. Bien. Yo he tenido compañeros que son una máquina de fabricar votos y Sí. sin embargo no te pueden gestionar. No te escriben un proyecto. No, No saben no escribir. lo saben hacer, no. No. Pero bueno, hay que jugar en equipo con todos. El que tiene más seducción sobre los votantes, el que puede ser más técnico. A mí me parece que nosotros tenemos que dar un golpe. Nosotros, cuando decís nosotros, ¿qué? Unión por la Patria. A mí me parece Ahí te interrogo. ahí me parece que hay que pegar un Están todos latigazo. peleándose, viste, todo. No es que, no, hay un debate fuerte, pero no hay todo un tema de pelea. Sí nos está, creo que costando mucho construir una alternativa que englobe la unidad, que es por la que pelea el Frente Renovador, Está con claro nuestras que- cosas, con nuestras posiciones, con la forma de ser de Massa, pero me parece que nosotros siempre llamamos a la unidad. Y eso me parece que está costando, y esto que vos decías, en septiembre tenemos elecciones, hay que presentar las alianzas, hay que ver cómo se juegan los candidatos, con quiénes vamos a jugar, Bien. si vamos a jugar con candidatos o candidatas que sabemos que son más conocidos y que tienen un núcleo muy, muy duro, o sea, Bien. un piso muy alto, que por ahí no van a crecer tanto hasta un techo, pero tienen un piso de votación muy, muy alto. Bien. Eh, Lo que coincide en algo, Unión con la Patria, con sus socios, porque es una alianza. Es una coalición, alianza, sí. Una coalición, un frente. No comparten lo de Milei. Eso sí, la gente lo tiene claro. no, sí, sí. Pues no, están no. los que quieren a Milei en un porcentaje aparentemente importante, Capital Federal lo Sí. demostró. Hay que ver en la provincia de Buenos Aires que es distinto lo que pasa en AMBA que lo que pasa en Villarino o en Tapalqué o en General Villegas. Culturalmente o somos muy Olavarría. diferentes, sí. Somos totalmente, ¿viste? La provincia, el interior de la provincia de Buenos Aires es distinto. Lo que queda claro es que Unión con la Patria está en la vereda de enfrente de Milei. Mientras que el radicalismo, viste que hay algunos que están en contra y otros que están a favor. Lo del PRO, desesperado, haciendo cola para entrar. para entrar, y donde aparece ahí el peronismo en sus caras. Y la Unión con la Patria, especialmente el peronismo, más allá del Frente Renovador, otros que son del Movimiento del Derecho al Futuro, que el gobernador no lo va a hacer este sábado, lo va a hacer el 31. Queda claro que la pelea va a ser la discusión electoral, de proyectos, de planos. Estamos hablando de Sí. una elección legislativa, pero se está discutiendo de poder acá en la Argentina. Sí, tal cual. La Más elección allá, legislativa ¿cuántos concejales? es ¿Cuántos una- diputados? A ver, En algún punto la elección hasta una legislativa excusa pareciera, ¿no? es claro, es un cómo sí para ver cómo se estructura el proyecto de acá de cara al 2027, creo. Me parece que esto del peronismo es el panperonismo, estas cuestiones de las vertientes muy diferentes que tenemos dentro del mismo movimiento, Bien. de ver cómo podemos en algún punto amalgamar o integrar, aún con nuestras diferencias, un proyecto alternativo a la lógica de Milei, que la gente tenga en claro que no somos lo mismo, pero no alcanza con decir no somos No, lo mismo. no. No somos lo mismo porque ¿qué vamos a ofrecer de diferencial? ¿Cuál va a ser nuestro proyecto? Porque la gente ya no le vas y le decís, no, bueno, soñemos una Argentina mejor. Vengo con Acá vengo con la boletita, ¿no? se volvió con un pensamiento mucho más concreto y tenemos un presidente que sale y dice yo voy a blanquear y me importa Trae Beline, las de normas dónde que- vengan los de dólares. dónde vengan los dólares, yo necesito dólares y vamos a hacer un blanqueo de todo tipo sin preguntar si vienen del narcotráfico, el robo, no importa, No importa, nada. la gente no le importa. La única excepción que tiene es con personas públicas, políticamente expuestas. Después el resto va a pasar como agua. Y eso también es una afrenta a la democracia. Ahora, anda a explicarle a alguien que no está politizado, porque nosotros nos olvidamos de que el ciudadano promedio no está politizado. No le importa el tema. Y le importa nada.
lo que nos levantamos nosotros pensando como proyecto político. Anda a explicarle que eso está mal. Claro. No le interesa, entonces tenemos que hablar de cosas que le interesen a la gente, que lo puedan representar, que ser una alternativa seria, porque yo también creo que el hecho de publicar tantas cuestiones en relación a ciertas diferencias o ciertos debates genera que la gente deje de creer en nosotros. Bueno, estos locos se pelean todo el tiempo por los cargos, no les importa nada, siempre están los mismos. Las mismas caras. Las mismas caras en todos lados, pues también en los municipios se dan esas discusiones. Y me parece que si no fortalecemos una estrategia que dé de ¿Qué tiene que hacer verdad, la Unión con la Patria? ¿Qué dónde? tiene que hacer Acá en la provincia de Buenos Aires y aquí en Necochea? ¿Qué tiene que hacer en Necochea? Están terminando su mandato 2 concejales, en este caso los titulares Mauro Velázquez y Andrea Cáceres, reemplazada por Rocío, Mateo. Son los que supongo que van a poner en juego Unión por la Patria, o no sabemos todavía, porque estamos a menos de 2 meses de presentar listas. Sí, no entonces, nada. ¿cómo se va a hacer una gran asamblea? Cristina Kennedy estará leyendo lo que está pasando, el gobernador de la provincia, Sergio Massa, que no son ningunos tontos. No, claro. ¿Cómo pararse ante un fenómeno de esta característica y plantear un modelo que atrape a la gente, como decís vos? Hoy militar, como cuando se militaba hace 40 años atrás, casa por casa, pintando, afiche, dale, ayúdame, haciendo... pero de todo, las asambleas barriales. El lenguaje nuestro como periodista, tiene que ser distinto. El ir a tocar la puerta y decirle, ¿conocés a fulano, mengano? Y hoy en día, de verdad, esto que vos decís, no hay un panfleto, no hay nada, y se capilariza mucho a través de del bombardeo constante de redes. Yo creo que lo que primero hay que hacer es ordenar de arriba hacia abajo en algunas cuestiones. O sea, yo considero que cuando quienes tienen la responsabilidad de sostener esta coalición partidaria finalicen o terminen de pulir el acuerdo, lo otro se ordena por decantación, por organicidad. Claro. Algunos participaremos de las elecciones, otros no participaremos de las elecciones, formaremos lista, no formaremos lista, después veremos si se habilitan colectoras internas, bueno, qué es lo que se habilita y definiremos cuál será para nosotros la mejor alternativa a nivel local, que no sabemos si ir juntos, separados, si va una parte de nosotros y no vamos todos, que también puede ser. Pero eso me parece que tiene que ver con el ordenamiento de arriba, que se dé arriba. En las cabezas de la coalición de los partidos. nombres que te acabo de Axel, citar. Cristina y Massa. Claro. ¿Qué acuerdos van a llegar o qué desacuerdos van a tener? Y ahí me parece que eso... Vas a bajar inevitablemente a las secciones y a los distritos. Sí. Exactamente. No mágicamente, porque claro, esto que no, vos decís, no, no pero es lo mismo, pero estamos... no es lo mismo con Urbano que nosotros, seguramente haya que habilitar o no determinadas líneas de laburo. También hay una definición que se tiene que dar, es si vamos a las internas, no vamos a las internas de cuánto, de 2, de 3, porque si partimos en 3, se rompe todo. Bien. También hay que tener en claro, hay un análisis técnico de la política que nadie hace, que tiene que ver con los porcentajes y los números, y hay que ser estratégicos. Si realmente el adversario es Milei, no podemos pretender una interna de 3 para perder. Mal. Para que te corras. Porque una cosa es polarizar para juntar 2 sectores muy distintos del mismo lugar. Bien. Mayor tracción de votos y después respetar la organicidad de que los votos pasen de una interna a la otra y seguir militándola, que no siempre se da, no es tan fácil. Digamos todo. No es tan fácil. O si vamos a ir todos juntos traccionando una única boleta, convencido de que los compañeros y las compañeras que están ahí nos representan a la mayoría de los sectores que integramos la coalición en términos mayoritarios. Porque la coalición son varios partidos, 3 son la más sociedad conocidos. más fuerte, Bien. tal cual. Pero hay muchos más, exactamente. Bueno, todo un desafío porque estamos a menos de 2 meses de presentar listas. Ay, sí, yo lo pienso. Hoy es 20 y estamos el 19 de julio y hay que presentar listas. Y tienen que resolver esto. No son ningunos tontos, los 3 que acabas de citar vos a la pasada y los otros tantos más, leyendo lo que pasó en Capital Federal, decir, bueno, cómo separa Unión con la Patria, cómo construye en la provincia de Buenos Aires. El gobernador necesita tener una legislatura que está reuniéndose el jueves, está tentando a los intendentes, qué sé yo, el intendente de Necochea suscribió en algún momento, ¿cómo se llama? Movimiento al Derecho al Futuro se llama. Sí, la presentación de Axel como una fuerza política, lo que sería el axelismo, esto del Movimiento del Derecho al Futuro, es la fuerza política que presenta el gobernador. Y claramente el gobernador necesita acompañamiento en la legislatura porque vos necesitas presupuesto, necesitas cosas que no tiene hoy. Autorización que no tiene hoy, endeudamiento. Y me parece que
En algún punto hay que tener en claro de perder qué es todo lo que perdemos, que me parece que ahí no se evalúa. No, eso no o sea, de perder qué es lo que se perdemos y cuántos años vamos a perder. Muchos. Que no es algo menor. O hay que reestructurar una otra fuerza política. Lo desconozco, yo no soy los tres que forman la coalición, pero me parece que en el tema de esta vez, al menos en este contexto político, Sí. Perder o no perder no es lo mismo. El peronismo siempre ha perdido las elecciones de mediano término, es como una cuestión, como casi un folclore nuestro. Bien. Ahora, en esta ruptura de paradigma político, perder nos posterga muchos años, ¿eh? Muchos, exactamente. Señora Jimena López, le agradezco mucho que venir porque yo tengo que hacer el programa. Sí, era 8:20 íbamos a venir. Tenía que venir 8:20 y pensé que era 8:30. Me son desperté las- convencida que era 8:30. Sí. 9 son las 9 largo ya de la mañana. Bueno. Un gusto verte, quería escuchar tu opinión política de lo que pasó y lo que está sucediendo y lo que va a pasar con Unión con la Patria, que más o menos veo que estás esperando que otros tomen decisiones también. Porque corresponde, porque yo no más- puedo pasar por encima de Massa tampoco a nivel local y porque me parece que yo claramente confío en la conducción de Sergio Massa en el Frente Renovador, entonces Bien. me parece que es él quien tiene que decirnos, bueno, vamos por acá o vamos por allá, o tienen la libertad en su distrito de elegir si quieren dar internas, si no quieren dar internas. A mí me parece que en ese sentido yo aprendí a esperar y después nos acomodaremos como surja. Yo estoy convencida de que las tres patas de Unión por la Patria van a hacer todos los esfuerzos necesarios para que haya una alianza competitiva. Bien. Perder solamente hace que las políticas con las que decimos no acordar puedan tomar más vuelo y atrasar. Inclusive ya vivimos un industricidio en la Argentina. Evitemos que pase un segundo. Está bien. Jimena, un gusto verte. Bueno, muchas gracias. Saludos, León. Gracias por haber venido. ¿No? Gracias. ¿Todo bien? ¿Te tomaste un matecito? Que sea. Me tomé un mate que estaba buenísimo. Muchas gracias también por ese mate. Gracias. Nos vemos. Gracias, Bueno, un beso para que vos. tengas buen día. Gracias. Bueno.